Don't compare yourself to somebody else. No te compares a ti mismo con otras If you personas. compare yourself to somebody else, Si te comparas con otros, you'll always think low of yourself. siempre vas a pensar menos de ti mismo. The only thing you have to do Lo único que tienes que hacer is to be faithful. es ser fiel, Faithful. fiel, Faithful. fiel, Faithful. fiel Over what God has told you to do. a lo que Dios te ha dicho a ti que hagas. Are you listening? ¿Me están escuchando? 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 When you and I are faithful Cuando tú y yo somos fieles over what God has called us to you to do. a lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer, When you're faithful over the little things, cuando eres fiel en las cosas pequeñas, big things can happen. grandes cosas van a suceder. From very small things, Desde las cosas que son primero pequeñas, God will make something big happen. Dios va a hacer que de eso pequeño suceda algo grande. And you might not even live long enough to see it. Y tú tal vez no vivas lo suficientemente largo para ver el destino final. What you begin in your lifetime, Lo que tú empezaste en el tiempo de tu vida, you might never see the final results of. tal vez nunca llegues a ver los resultados finales de lo que usted empezó. That's why the Bible says Por eso la Biblia dice that even after a man or woman dies, que aun cuando después que un hombre o una mujer mueren, their voice still speaks. su voz aún sigue hablando. Because what they have done Porque lo que ellos han hecho can still be producing greater fruit puede seguir produciendo un fruto aún mayor, after they die than when they're alive. incluso después de muertos que cuando seguían vivos. So you can never judge another person's life. Así que nunca juzgues la vida de otra persona. Don't compare yourself with somebody. No te compares a ti mismo con otros. Don't compare yourself with somebody. No te compares a ti mismo con otros. People all over the world, Las personas por todo el mundo they think very small of themselves piensan muy bajo de sí because mismos they look at what somebody else does. porque están mirando lo que otros están haciendo And they look at themselves. y se miran a sí mismos. Oh, I wish I could do that. Oh, me desearía hacer ello. It's the wrong comparison. Es la comparación equivocada. Jesus took a group of men Jesús tomó un grupo de personas and he said, get in the boat y le dijo, métete al barco and go to the other y side. corre al otro lado. They had to be faithful to what he told them to do. Ellos tenían que ser fieles a lo que Él les dijo. They didn't ask him for details. Él no pidieron los detalles. You said go to the other Tú side. dijiste, corre al otro lado. What if we get lost? ¿Qué pasa si nos perdemos? What if we can't find the other ¿Qué side? pasa si no podemos encontrar el otro lado? They never asked him for details. Ellos no le pidieron a Jesús los detalles. He just said get in the boat. Les dijo, métete al barco. Get in the boat. Métete al barco. They had to be faithful to that. Tenían que ser fieles con Jesús. Now listen. Escucha. Listen. Escúchame. Back in the 1800s, En 1800 there was an old Scottish pastor. había un pastor escocés. An old pastor. Un pastor anciano. He lived in Scotland. Él vivía en Escocia. He was 80 years old. Tenía 80 años de edad. He had pastored for 60 years. Había pastoreado por 60 años. 60 years. 60 años. And he was in a denomination. Estaba en una denominación. And the denominational leaders came to him. Y los líderes de esa denominación se acercaron a él. They said, how long have you been pastoring? Y dijo, ¿cuánto tiempo has estado pastoreando? He said, 60. Le dijo, 60. Hard now. He said 60 years. Dijo, 60 años. They said 60 years. 60 años. That's too long. Mucho tiempo. You need to retire. Ya, te tienes que jubilar, le dijeron. He said, I don't want to retire. Yo no quiero jubilarme. I want to pastor. Quiero seguir pastoreando. They said, you're too old. Le dijeron, eres muy viejo. You're 80 years old. 80 años de edad. You've pastored for 60 years. Has pastoreado por 60 años. You're too old. Muy viejo. You have to quit. Tienes que retirarte. You have to retire. Tienes que He jubilarte. said, I don't want to. Y él dijo, no quiero. And then they asked him a question. Y le hicieron una pregunta. Listen. Escucha. They asked him a question. Le hicieron una pregunta. They said, we're going to ask you a question. Vamos a hacerte una pregunta. How many converts did you have last year? ¿Cuántas personas se convirtieron el último año? And listen. Escucha. We measure success incorrectly. Medimos nuestro éxito en forma incorrecta. Sometimes in the church world,
Aún en el mundo eclesiástico, we measure success on how many people get saved. medimos el éxito en cuántas personas se salvan. God's not interested in just a bunch of numbers. Dios no está interesado solamente en un montón de números. So this old pastor, Así que este pastor anciano he looked at these leaders. miró a estos líderes. They said, how many converts did you have? Dijo, ¿cuántos convertidos has tenido? He said, one. Él dijo, 1 en el último año. They said, what? ¿Qué? 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 Uno? 1. He said, yes. Él dijo, sí. That's all you had. ¿Esto es todo lo que hiciste? All year you only had one convert. En un año solamente un convertido. Just one convert. Solo 1. He said, yes. Él dijo, sí. Just one. Solo 1. They said, who was it? ¿Quién fue? He said, a little boy. Un chiquito. Just one convert. Solo un convertido. A little boy. Un muchachito. He said, yes. Él dijo, sí. He was 9 years old. 9 años de edad. And his parents were poor. Sus padres eran pobres. So I had him come and live with me. Así que lo traje a vivir conmigo. Oh, they said, oh, forget it. Ah, olvídalo, dijo. You're no good. No, no eres bueno. All year long. Todo el año. You only had one convert. Solo un convertido. And just a little boy. Y ese convertido un niñito. That's it. ¿Eso es todo? We're going to make you retire. Vamos a jubilarte entonces. So they took the old pastor Tomaron a ese pastor anciano and they made him quit. y hicieron que se retire. But they didn't understand something. Pero no entendieron ellos That little boy. que ese pequeño That muchacho. listen, now listen. Escucha, escucha. Escucha. All children grow up. Todos los niños crecen. God can do something in the heart of a child Dios puede hacer algo en el corazón de un muchacho that could change nations. que puede cambiar las naciones. Never discount the power of one's salvation. Nunca desconozca el poder de la salvación de uno. That little boy his parents had no money. Sus padres no tenían dinero de este muchachito. So the pastor had him live with them. Así que el pastor lo llevó a vivir con él. But the old pastor took his heart Pero el pastor tomó su corazón, and ese he pastor put it anciano, inside that little boy. y le puso dentro de ese niño. And that little boy grew up. Y ese niño creció. He grew up. Creció. His name was Robert Moffett. Su nombre es Robert Moffett. Now, maybe you've never heard of Robert Moffett. Tal vez nunca has escuchado de Robert Moffett. But if you ever go to South Africa, Pero si alguna vez has ido a you will Sudáfrica, hear the name Robert Moffett. vas a escuchar el nombre de Robert He Moffett. was the first missionary Él fue el primer misionero that ever went to Africa. que pisó el terreno africano And he stood in South Africa y se paró allí en medio de in Sudáfrica the early 1800s. en los tempranos 1800 And he dared preach the gospel of Jesus Christ. y se atrevió a predicar el evangelio de But the Jesucristo. story doesn't end there. Pero la historia no termina ahí. One day, Robert Moffett Un día Robert Moffett went back to England regresó a Inglaterra and he was speaking to young students, y estaba hablando a un grupo de jóvenes young estudiantes, men, hombres jóvenes, and he was telling them about Africa. y le estaba contando acerca de África. And he said this. Y le dijo lo siguiente: He said, I have just returned from Africa, acabo de regresar del África, where I have seen thousands of villages every day donde he visto miles de aldeas todos los días that have never heard the gospel of Jesus que Christ. jamás han escuchado el evangelio de When Jesucristo. Robert Moffett spoke those words, Cuando Robert Moffett habló esas palabras, those words went into the heart of one young man. esas palabras ingresaron en el corazón de un He jovencito. was sitting towards the back of the auditorium, Estaba sentado en la parte de atrás del auditorio. and those words went into his heart. Y esas palabras se clavaron en su And when those corazón. words went into his heart, Y cuando se clavaron allí, this young man este joven de atrás in his early 20s, tenía 20 y tantos he nada said más. to himself, Se dijo a sí mismo: I will go to Africa. yo me iré al África también. His name Su nombre was David Livingstone. es David Livingstone. David Livingstone David Livingstone is considered the greatest missionary es considerado el más grande that has misionero ever lived, que jamás haya next vivido, to the Apostle Paul.
junto al apóstol Pablo. Where did it all happen? ¿Cuándo empezó todo? It happened with one 80-year-old pastor. Empezó con un anciano pastor de 80 y One tantos años. 80-year-old pastor Un anciano pastor de 80 that y took tantos one años young man que tomó a este joven and put his heart into y him. vertió su corazón en él. And that one young man, he put his heart into. Y ese jovencito al cual le puso el corazón